Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde veas este video y a qué hora veas este video. Hoy en Canal Abogatuber quiero contarte sobre la división de poderes. Esto está fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 40. Te sugiero, en ordenamientojurídico.gov.mx puedes bajar y disponer de tu ley fundamental. Ahora bien, los iremos explicándolo paso a paso. El artículo 40 dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, entre otras más cosas. El chiste es que así es como lo vamos caminando. El artículo 49 dice que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Después, el artículo número 50 habla de la división y la conformación del poder legislativo. Recuerda, son dos cámaras, son 128 senadores y son 500 diputados. En un video aparte ya tenemos cómo está distribuido y cómo está dividido y cómo está asignado este poder de la federación. El artículo 80 señala, a final de cuentas, qué es lo que necesita la persona para ser candidato y o para ser presidente de la República, para tomar el puesto de ejecutivo federal. Entonces el artículo 80 te lo señala de manera muy específica. Pero vamos a este punto. El artículo 94 habla del poder judicial. ¿Por qué lo dejé al final? Primero, los dos primeros poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo, son de elección de voto popular. El poder judicial no lo es así. En el poder judicial solamente se pueden escoger entre ellos mismos. O sea, a final de cuentas, en la judicatura ellos llaman a quienes consideran necesario para que sean, en todo caso, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y o de cada uno de los circuitos, y lo iremos explicando poco a poco. Bien, ahora, el artículo 94 habla de la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le da en todo caso facultades a la misma. Recuerda, el tercer párrafo de este habla de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por dos salas y un presidente. Esto es, hay por lo menos 11 ministros, 5 en cada una de las salas, más el ministro presidente, que no pertenece a ninguna de las dos, pero que a final de cuentas tendrá voz y voto. Expresado lo anterior y recordándote que puedes ir a esta página que ya señalamos también para poder bajar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y así tengas ahora sí más elemento y más carnita, a partir de la cual la explicación que vamos a ir expresando será de una manera más llevadera. Si bien el artículo 94 constitucional dice cómo se crea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, entre otras cosas, cómo está dividido y subdividido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los órganos del Poder Judicial Federal son la Suprema Corte de Justicia de la Federación, el Tribunal Electoral, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Pero iremos explicando paso a paso algunas cosas. En el artículo segundo de esta misma ley señala que el artículo 2 dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá en todo caso por 11 ministros. Ya lo habíamos caminado, son 5 ministros por cada una de las dos salas, más un ministro presidente de ambas salas. Ahora, es muy importante señalar y remarcar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen un encargo hasta por 15 años de duración. El artículo 10 de este mismo ordenamiento señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno conocerá, entre otras tantas, y aquí quiero ser muy específico, son demasiadas fracciones y por lo tanto lo que voy a hacer es solamente hablar de algunas cuantas que yo considero importantes,
No significa que las demás no lo sean, solamente que para efectos de poder hacer una mejor explicación es como se van explicando, y a final de cuentas te diré cuántas fracciones tiene y que tú lo puedes revisar en la ley correspondiente. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, entre otras tantas, de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que refiere la fracción 1 y 2 del artículo 105 constitucional, cualquier recurso derivado de la ley de amparo, de los recursos de revisión entre sentencias pronunciadas en audiencia constitucional, de los procedimientos y declaratorias generales de inconstitucionalidad de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 103 constitucional, de la revisión de oficios en momentos de declaración de suspensión de garantías y o suspensión de derechos humanos, que hasta la fecha, a pesar de que algunos estados como Guanajuato están prácticamente en llamas, no se ha realizado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial. Eso dice el artículo 11. Entre otras tantas fracciones dice cómo elegir a su ministro presidente. Entre otras tantas, cómo ceder licencias a sus integrantes, cómo fijar mediante acuerdos y convenios los días lectivos para el trabajo y para las aplicaciones de las sesiones correspondientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, en este aspecto de la situación del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este cargo y este encargo solamente será cada 4 años y solamente pueden en algún momento hacerlo los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que ellos tienen un cargo hasta por 15 años. Pero es muy importante que esté sabido de que este cargo de presidente no es reelegible en el periodo inmediato, o sea, podría ser tal vez en los primeros 4 y en los últimos 4 de tu estadía o de su estadía como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro de las atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están todas las señaladas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Son aproximadamente 23 fracciones, de las cuales solamente diré que tiene que representar a la Suprema Corte de Justicia porque es la investidura que presenta. Pero vamos a este punto. Es muy importante que tengas cierto que hay 23 fracciones en este haber, para que sepas cada una de sus atribuciones de la ministra o del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, de estas salas en las que se vamos a dividir a la Corte recordemos que está hecha por un ministro presidente y 2 salas. Ahora, en esta separación existen, primero, el artículo 15 te habla de la integración y funcionamiento de estas mismas. El artículo 21 te habla de las atribuciones de cada una de estas salas. El artículo 23 te habla de los presidentes de las salas. Ahora, de los tribunales colegiados de apelación, el artículo 25 te habla de las disposiciones generales para todos estos órganos que te acabo de mencionar. Habla de que son atribuciones de los presidentes de los tribunales colegiados y de los plenos regionales las siguientes, y te enumera cada una de las aplicaciones o de las atribuciones que ellos tienen. De los tribunales colegiados de apelación, el artículo 35 te habla de las situaciones o de qué conocerá cada tribunal colegiado de apelación, toda vez que ya sabes cómo está conformado. De los tribunales colegiados de circuito, el artículo 38 te habla de cómo está conformado y a final de cuentas tiene solamente 9 fracciones en su haber para que puedan resolver. De los plenos regionales se integran según el artículo 41 de la mentada ley y te habla de las atribuciones en las 5 fracciones del artículo 42. Ahora, muy importante, de los juzgados de distrito te habla de cómo se conforman de acuerdo al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Te habla que conocen de, y entonces te dice solamente 6 fracciones de qué van a conocer de manera general. Pero ojo, los juzgados de distrito se dividen aparte por cada una de las materias que revisan. Según el artículo 56,
tiene que ver en situaciones penales hasta con 6 fracciones, 4 fracciones. Tiene que ver el artículo 57 en materia administrativa hasta con 6 fracciones. Y ahí vamos a poner un asterisco. Regresaremos a ese punto más tarde. El artículo 58 te habla de los juzgados de distrito federal o de distrito en materia federal y te habla solamente de 9 fracciones. El artículo 59 habla de los juzgados de distrito en materia mercantil y te habla solamente de 7 fracciones. Te habla el artículo 60 del amparo en materia civil con las 5 fracciones en su haber y el artículo 61 te habla de materia del trabajo con las 6 fracciones en su haber. Es muy importante que tengas cierto que el tribunal colegiado en materia administrativa, que a final de cuentas liberó los bienes de la señora esposa de Genaro García Luna y del señor Luis Cárdenas Palominos, solamente son las 3 personas señalizadas o señaladas en el cargo que lo del video. Del Consejo de la Judicatura Federal te habla el artículo 73 de su integración. El 82 te habla de las comisiones y el 86 te habla de las atribuciones de todo este consejo. Ahora, y tocando este tema que para mí es muy importante, en la situación de Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, los encargados de liberar o de darle libertad a sus bienes son los miembros del Tribunal Colegiado número 17 o 17 Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Esto es en la Ciudad de México. De quien liberó los bienes de Luis Cárdenas Palomino fueron los miembros del quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. ¿Por qué se hace este comentario? En el entendido de que nadie puede comprar o nadie puede ser o nadie debe de ser culpado por las acciones de alguien más, en este mismo sentido se hace. El mismo presidente lo ha comentado. Él solamente es responsable de lo que hace su hijo menor de edad. Por lo tanto, creo en mi percepción que resulta complicado hacer una aseveración como que todo el poder judicial depende de una sola persona. La sección a chingar, la ignorancia es atrevida. Pues resulta entonces intrínseco que una acusación no solamente la hace una persona, la hacen 2, tanto el agraviado como el defenso. Y vamos a esta parte. En los juicios o en las evaluaciones o valoraciones de cierto grado de culpabilidad, a final de cuentas, un abogado tiene o tenemos la responsabilidad de aportar las pruebas que creemos necesarias para poder demostrar, si fuera el caso, la culpabilidad o inocencia de a quien estamos representando y de a quien estamos defendiendo. Porque es el comentario. Todo mundo está pendiente de lo que dice el juez, pero pocos han sido aquellas voces que he escuchado y que pueden decir, es que la fiscalía tal vez no está dando las pruebas necesarias. Y ahí se vuelve necesaria la explicación. No solamente es dependiente la justicia de la evaluación del juez, sino de las pruebas que le hacen llegar. Y es muy importante que solamente la UIF parece que es la única encargada de hacer la chamba de perseguir delitos, cuando esta chamba debe de recaer en la Fiscalía General de la República, porque de acuerdo al artículo 5 de su ley orgánica de la Fiscalía General de la República, tiene entre otras cosas que hacer una representación de los intereses de la sociedad mexicana, de investigar y perseguir todos los delitos del orden electoral y federal, de la reparación de los daños. Entonces resulta complicado que hagamos una evaluación de que el Poder Judicial hace o no, cuando la Fiscalía no da las pruebas necesarias para hacer las evaluaciones complementarias. Volvemos al punto. Nadie puede ser señalado como responsable de algo que per se la persona no hizo.
Así como se escuda Margarita Zavala. Los libera, pero primero les quita la nacionalidad. Sí. Es una crueldad. Sí. Claro que uno es mexicana porque soy mexicana, y aquí somos mexicanos donde no necesitaríamos en todo caso papel alguno. Bueno, claro que lo necesitamos, pero eso no nos hace mexicanas. Desconociendo la responsabilidad de sus familiares en el incendio de la guardería ABC, de la misma manera el señor Marcelo Ebrard Casaubon puede o no reconocer su grado de responsabilidad dentro de lo que acaba de suceder en Ciudad Juárez. De igual manera, entonces las determinaciones que hacen los jueces o los magistrados señalados solamente depende de ellos el hacer esa evaluación de acuerdo a las pruebas que se les pueden dar o que pueden omitir. Entonces, volvamos al punto. En la separación de los poderes, un poder no puede estar por encima de otro. Tengamos claro que el poder judicial es el único poder que no es de elección popular, pues se necesita de un conocimiento que se presume que las personas tienen, muy lejos de lo que se dice y de lo que algunas personas pueden en algún momento acusar de tener o no. Pero vamos a este punto, y quiero ser ahí muy enfático. No solamente depende del Poder Judicial el emitir una sentencia, depende de que el fiscal y depende de que la gente de la UIF aporte las pruebas necesarias. Sé que este comentario que acabo de hacer puede resultar espinoso para mucha gente que yo considero mi par y que considero a mis compañeros como parte del esfuerzo de esta cuarta transformación. Pero, jurídicamente hablando y legalmente sosteniendo, no solamente se tiene que hacer una evaluación completa, sino que se tiene que hacer una evaluación integral de todos los elementos. Por eso entonces les digo, tienen que revisar la ley, no solamente la ley orgánica del Poder Judicial, también la de la Fiscalía y también en todo caso los lineamientos de la UIF. Ahora sí, esperamos que esta forma de darte información te guste y nos regales un like. Si es el caso, por favor suscríbete al canal. Si lo crees conveniente, este tipo de información, compártela. El chiste del conocimiento es que pueda llegar a más personas. Y para hacer una gran conclusión respecto de este tema, un asunto judicial es como hacer un pastel. Entonces depende de la harina y de los ingredientes que tú des y que dé la contraparte para hacer un pastel de naranja, un pastel de vainilla o un pastel marmoleado o uno de chocolate. Entonces depende de los ingredientes que tú des y que el juez evalúe el resultado que vas a obtener. Muchas gracias.